Para acá con el príncipe valiente y todo lo demás, porque lo que va a escuchar a continuación la Monse y usted en su casa nos tiene que servir de aprendizaje. Rafa Venegas, cuéntanos detalles. Sí, y en este caso estamos acá conociendo un poco una situación que le podría pasar a cualquier persona. Una persona que pierde su trabajo y empieza a buscar alternativas para trabajar. Aparece una en Instagram en particular. Y Carolina está con nosotros para decirnos qué le ocurrió, porque luego de trabajar 9 años como cajera en una universidad, con el finiquito y la platita que tenía en ese momento, estaba buscando un trabajo y encontró un lugar donde le ofrecían este trabajo, pero bien particular. Carolina, gracias por estar con nosotros y cuéntale a la gente cómo fue esta situación y cómo era este teletrabajo donde tú tenías que pasar dinero. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Me encontraba sin pega, me encontraba mirando Instagram y además con las ganas de querer comprarme una casa. Entonces, claro, esto fue todo un riesgo. El anuncio venía desde Instagram y en el fondo era como darle me gusta, calificar, comentar en TikTok, y era como hacer ciertas tareas y ellos en el fondo te daban como una cierta cantidad de dinero por esa tarea. Te pagaban 20, 30 mil pesos por ese trabajo, pero luego te empiezan a pedir dinero a ti. ¿Cómo Claro. pasa eso? Eran como tareas no personalizadas, sino que eran como unas tareas como entre comillas más profesionales, como de inversión, una cosa así podría decirse, y decía de que tenía que, se me fue la onda, tenía que hacer esa tarea, pero el monto era pequeñito y terminar esa tarea significaba ingresar más montos de dinero. O sea, por cada tarea, por cada misión Exacto. que tenías en tu trabajo, tú además tenías que poner de tu bolsillo ¿Cuánta plata? dinero. Cuéntale, Eduardo pregunta, no sé si lo escuchas bien, ¿cuánto dinero finalmente fuiste pagando con el tiempo? En total o así como de a poco. Finalmente el monto total. El monto total fueron 23.500.000 pesos. Pero Carolina, por el amor de Dios, ¿cómo usted empieza a seguir creyendo? Porque, a ver, quiero entender un poco el mecanismo, porque tú primero te pagan 30 mil pesos por ir haciendo todos comentarios, viéndole. Y eso te va quedando almacenado, ¿no? Como en una cuenta. No es que te llegue un cheque. Claro, te hacían una cuenta en TikTok donde te hacían como comprar cosas y además recargar esa misma billetera, no sé, pues ingresando como el valor, mandando como las imágenes de los depósitos. Claro. ¿Y Ellos tú no te podías, tú trataste de rescatar el dinero en algún minuto antes de...? Sí, intenté rescatarlo. Entre comillas, yo hacía como ciertos errores y me decían de que yo perdía créditos. Era como la forma en que ellos tenían para girar, entre comillas. Entonces yo tenía, entre comillas, 6 créditos y tenía que llegar a 10, por ejemplo, para poder retirar. Para llegar a 10 tenía que pagar 1 millón de pesos, ponte tú por 10. A ver, ¿cuántos perdía? Claro, por cada crédito eran 1 millón de pesos, una cosa así. Ya. Y en un momento yo me vi pagando 4 palos para pagar esos créditos y poder girar, pero aún así no me lo Claro, porque tú permitía. decías, voy a pagar esos 4 millones para poder girar los Así 20 y es. tantos que tengo, Sí, que es una cosa y que no pude. Pero ahí en ningún minuto, Carolina, ¿no se te prendió una ampolleta? ¿Lo conversaste con alguien que te dijera, es raro esto que haya Sí. que pagar para poder recuperar Sí. dinero? Sí, me dijeron de que era raro, pero ya esto era como cuando tomé conciencia, era como, puta, ya no tenía plata como para poder seguir como lo que me solicitaban. Pero en Porque, ese claro. minuto, perdón, en ese minuto que te ves pagando, tú lo dices con tus palabras, me veo pagando 4 millones. ¿De dónde sacaba esa plata? Porque recordemos que tú Mira. entraste a esto porque te quedaste sin pega. Sí, me quedé sin pega, claro. Comencé haciendo esta cuestión, todavía no me pagan el finiquito en el fondo. Comencé haciendo esto, no sé, ponte tú, yo tenía unos fondos mutuos que era dinero de mi mamá, ¿cachai? Que yo se lo había puesto para invertirlo. Tenía otro dinero, no sé, Falabella, ponte tú, pedí créditos. Y en Banco de Chile también, que era como el Banco de Chile había sacado esa cuenta como para comprarme la casa donde estaba viviendo. Y todo eso fue como, ya no se pudo hacer.
Así, una cosa, Carolina, mira, tú tuviste, también, bueno, acá hay un montón de aristas, pero tú finalmente tomaste la determinación de, voy a decirlo así, pero que no es exactamente el término, pero como de declararte en quiebra, ¿no? Así de liquidar. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Fuiste asesorada para llegar a esa solución? Mira, al principio yo no sabía de que eso existía, entonces un amigo de mi pareja, de mi marido, pasó por algo similar, pero por otra cosa. Entonces, claro, me acerqué, me comuniqué con el mismo grupo de defensa que él me dio y estamos en esta situación, claro. Y ya el tema de la quiebra ya se solucionó. Hace poco me dieron como el veredicto de que había salido como aprobado. Perfecto. Mira, estamos aquí junto a la abogada Tania Olivera, justamente defensa de deudores. Tania, ¿cómo es esto de declararse en quiebra a nivel personal? Uno siempre lo ha escuchado de las empresas, sí, pero las personas también pueden declararse en quiebra. También pueden, Monse, desde hace aproximadamente 10 años que ya tiene esta ley, las personas se pueden, como Carolina, declarar en quiebra, someter a este procedimiento cuando tienen problemas, obviamente, de sobreendeudamiento. Carolina, bueno, si bien hay una estafa que es súper elaborada, ¿cierto? También está la otra lista que decías, Monse. Bueno, después de esta estafa, ¿cómo queda una persona que invirtió tanto dinero con la buena fe, por supuesto, de obtener algún tipo de créditos o algún tipo de ganancia, en el caso de Carolina, con la noble intención de comprarse una casa propia? Entonces, este procedimiento se hizo para distintas situaciones, pero puntualmente para el sobreendeudamiento, que es lo que tenía finalmente Carolina, además del tema penal de estafa. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Este procedimiento son para ciertas personas, o sea, lo puede utilizar todos, pero a veces dice, lo que tiene como arista es que la persona tiene que entregar su patrimonio, ¿ya? Entonces, este procedimiento que contempla la ley dice, ok, yo voy a hacer, tu abogado, ¿cierto? Porque es representado, me va a demostrar que estás en una situación de insolvencia y yo, juez, voy a declarar esta quiebra o declaración voluntaria, ¿cierto? Liquidación voluntaria, pero tú me tienes que demostrar todas tus deudas primero, todo lo que debes, todo tienes que demostrarme efectivamente que tienes estas deudas y además tienes que decirme todos los bienes que tengas, porque con todos estos bienes que tú tengas los vamos a someter a este procedimiento, lo vamos a vender estos bienes, ¿cierto? Y con el resultado de esa venta vamos a pagar a todos tus acreedores. Dame un minuto, Tania. Quiero preguntarle a Carolina. Carolina, ¿tú qué tuviste que entregar? ¿Qué tenías a tu nombre? No mucho. Eran como cosas que estaba utilizando en el día a día. ¿Ya? Ponte tú una silla gamer, no sé, veladores, porque ponte tú camas, no se podían entregar, cosas así como necesarias, claro, no se podían entregar. Entonces se hacía como una cierta selección y eso era como, ya le preguntaba como a la persona que estaba conmigo orientándome si esto servía como para, no sé, ponte tú una impresora, una aspiradora y cosas que yo uso en el día. Claro, tenías que entregar todo eso. Como, claro, ¿Cuánto, yo no tenía auto, ¿cuánto no más o menos tenía valía casa. todo lo que entregaste, Carolina? No mucho, porque igual es con uso. ¿Pero cuánto? Sea, no sabría. Ponte tú unos 300.000 entre todos, Perfecto. tal vez. ¿Y tú o debías, un poquito más. ¿tú debías 23 millones? 500, sí, o tal vez más. Más de 20 millones. O sea, no. Como lo que yo entregué como para este tema ¿Cuánto era tu deuda? Mi deuda es menos que eso. Habrán sido como 12 millones. Ya, perfecto. Ya. Pero, Tal vez, o 13. ¿Qué es importante eso? Porque 12, 13 millones es bastante más. No era todo el crédito, entiendo. claro. Sí, porque tenía plata de tu finiquito. Sí, plata. sí. 12, 13 millones es bastante más que los 300, 400 mil pesos de lo que tenía Carolina. Sí. Entonces quiero preguntar aquí a Tania. No poseía porque a veces cosas así como de gran valor. Sí, porque a veces la gente dice, pero yo no tengo nada. Claro. Entonces, ¿qué voy a entregar? Lo que pasa es que se entiende que toda persona tiene un patrimonio. Por ejemplo, un celular o lo que decía Carolina. Yo tenía una impresora porque eso es lo que ocupaba en mi casa. Y acá lo importante es que la ley, como bien señalas también, Eduardo, no es necesario que cubra toda la deuda que tienes. O sea, este procedimiento tiene ese beneficio, ¿cierto? En el fondo de dejar a una persona con deuda cero para poder comenzar de nuevo. En el caso de Carolina, por último,
decir, bueno, tengo esta parte de la estafa, pero por otro lado, tuve esta solución por el problema de sobreendeudamiento y hoy por lo menos puedo estar tranquila de que no tengo que pagar ese dinero porque la deuda queda extinta, es decir, nadie me puede cobrar esa deuda. Son procedimientos que se hacen específicamente para personas como Carolina, que uno a veces dice, bueno, porque alguien presenta y dice, bueno, ella sacó crédito, ¿cierto? Tuvo 12 millones, debía 23 millones. ¿Cómo una persona que debe 23 millones no tiene bienes? Claro. Este es el ejemplo. Carolina invirtió ese dinero y lo perdió. Esto tiene que ser patrocinado. Una persona que está con el agua hasta el cuello, lleno de deuda, que no tiene nada, ¿cómo paga un abogado? Bueno, esa es una pregunta bien difícil de responder, pero cada persona, cada asesor, por supuesto, va a ver la forma en que pueda de alguna forma la persona pagar esos honorarios. Porque, y si no, está el caso de corporaciones, que también este procedimiento se puede llevar a través de cualquier abogado, privado o corporaciones. Estaban escribiendo y dicen, oye, pero si estoy con las deudas hasta el cuello, ¿cómo más encima saco Es que a veces, Eduardo, las personas igual tienen un trabajo. Eso no quiere decir que no estén sobreendeudadas. Lo que pasa es que la mochila es tan pesada que dicen, bueno, yo prefiero someterme a este procedimiento, prefiero pagar un abogado que sepa, que tenga experiencia en esto para que se haga bien. Hoy día hay sanciones en la ley si es que esto no se hace bien. Por ejemplo, si hay abogados que no saben bien cómo ejercer este procedimiento o que tienen algunas malas prácticas, eso es sanción para los abogados hoy en día y también para las personas que se someten a este procedimiento, no llevándolo como la ley ordena. Entonces, también hay que tener cuidado dónde nos asesoramos con esto, porque hay delitos involucrados y también en que la persona no tenga el beneficio que es grande de que quede con deuda cero. Entonces, hay opciones para la persona que puede pagar un abogado y también hay opciones para las personas que en definitiva no pueden hacer. ¿Y qué hay? Pero bien Sindicom, eso iba a preguntar. Sindicom, sin nada. Lo interesante de esta norma y que fue el mensaje presidencial cuando se incorporó, ¿cierto?, al Congreso para que se tramitara, es que estábamos en deuda, ¿cierto?, como país con las personas y con las empresas que necesitaban volver a empezar. Entonces, esta ley tiene como espíritu que las personas se reinserten en el mundo financiero. Recomiencen que recomiencen. Claro. Ahora, en el camino se han visto muchas trabas por el mundo financiero que a veces, bueno, no tenemos DICOM, pero está esta hoja negra, ¿cierto?, que algunos sabemos que existen, pero que con defensa de deudores, por supuesto, y con varios abogados que nos dedicamos a informar estos procedimientos y también a hacer visible esto. Lo visibilizamos porque también es una realidad que hoy la ley cumple, pero ya, el fondo se está, pero es súper importante entender que hay que estar dispuesto a entregar lo que tú tienes a cambio de volver al sistema. Así es, Monse. Finalmente, lo que pasa es que en el caso que estamos conociendo, claro, eran 300.000 pesos versus una deuda de 12 millones. Pero ese es el sistema. Usted tiene que entregar lo que tiene, no la cama, porque hay bienes que son inembargables. Claro, inembargables, sí. Pero por eso es tan útil, porque de verdad la persona puede reintegrarse al sistema financiero y tener su tarjeta desde débito en adelante. Exactamente. Tania, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Abogada del Grupo Defensa, conversando con nosotros. Porque, Tania, te vamos a dejar acá para que lo mires.